Muy buen día para todos, un saludo cordial. Damos gracias a Dios por otro día que nos permite en esta tierra y siempre digo, ¿verdad? Como humanos de la cual no nos queremos ir. Pero bueno, la invitación es para que entonces busquemos la manera de cumplir sus mandamientos mientras estamos aquí, de ser, qué sé yo, mejores cristianos, y si no es cristiano, ser mejores personas y hacer el acto de fe y pertenecer a la familia de Dios, que es la invitación que Él nos hace, lo más importante, ¿verdad? Tintico de la mañana. Bueno, para hoy me gusta cantar los versículos. Les invito para que cantemos en el libro de los Salmos, capítulo 19, a partir del versículo 7. Lo hemos cantado muchas veces. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Qué versículos tan interesantes, ¿verdad? Pero bien, los cantamos y pues después los analizaremos y los estudiaremos un poco para que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual. Bueno, tengo un fastidio. Como venimos leyendo a través de este año nuevamente, esa propuesta de leer nuevamente la palabra de Dios en un año, ¿verdad? Acabamos de terminar el libro de los Números y bueno, entonces uno lee y encuentra cosas nuevas y dice, pero ¿cómo, verdad? Alguna ocasión lo leímos y de pronto pasamos desapercibidos ciertos detalles, pero son cosas que el Señor nos pone para que en esta época nos ayuden. Situaciones que ya pasaron, pero que todavía algo nos queda para nuestras vidas, para nuestro comportamiento. Por eso no dudaremos en llamar la palabra de Dios, es respetable, pero igualmente a veces nosotros le decimos nuestro manual de convivencia, porque es el manual que nos ayuda a crecer, a nuestro comportamiento diario y a ser mejores personas. Entonces, vamos a buscar en el libro de los Números, capítulo 15, cosas interesantes que no habíamos tenido realmente en cuenta, como dice el Señor en su palabra, pero que ahí están y son ejemplo para que cada día seamos mejores en nuestra vida diaria, mejores cristianos. Y para los que no lo son, pues que en realidad tomen en serio la palabra de Dios y haya también, para los que no han hecho decisión de fe, es el momento, ¿verdad?
de entregar su vida al Señor, de dar ese paso definitivo de inscribir su nombre en el libro de la vida. Todos somos aves de paso. Algún día el Señor nos llama y ahí es donde entonces se va a cumplir lo que está escrito aquí. Vamos a ir a los cielos, y los que no, siempre lo hemos dicho, a la eterna condenación. No lo decimos nosotros, lo repetimos porque está escrito, ¿verdad? Bien, entonces, ahora que acabamos de leer el libro de los Números, vamos al capítulo 15 y siempre encontramos cositas allí buenas y para tener en cuenta. Números capítulo 15, versículo 24. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Principalmente gracias damos por la gran obra del Señor Jesús, que dio su vida por nosotros pecadores, pero que hoy pues somos pecadores redimidos gracias a esa gran obra, y el Señor Jesús nos dio entrada a los cielos. Entre tanto te pedimos, oh Dios, danos sabiduría, danos entendimiento, y el mensaje que nos traes nos ayude cada día a crecer. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Dice Números 15, 24. Si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Interesante cuando como que entendemos un poquito más, o el Señor nos dice qué quiso decir en su momento al pueblo de Israel este mensaje, y que hoy lo leemos y alguito queda para nosotros, ¿verdad? Porque ya no somos israelitas, pero sabemos y entendemos, o lo decimos, o lo encontramos. El pueblo amado, el pueblo preferido del Señor siempre ha sido, fue y ha sido y es el pueblo de Israel. Pero después de la muerte del Señor Jesús, nosotros ya los no israelitas, ¿verdad? O sea, llamados aquí gentiles, pasamos a ser ese pueblo de Dios también. Entonces ya no hay el pueblo de Israel como en aquella época amado. Hoy en día el pueblo de Dios amado, todos nosotros, los que hemos también hecho decisión de fe. Y en su momento al pueblo de Israel entonces le está diciendo, en otras palabras, hay pecados, somos pecadores por naturaleza. Eso nos dice la conciencia. El que dice no soy pecador, bueno, allá él. Pero siempre nuestra mente está en algún momento maquinando alguna cosa, alguna situación que no es correcta, y que a la postre nos damos cuenta que es pecado. ¿Cómo vamos a decir yo, verdad? Mucha gente, yo no soy pecador, yo soy bueno, yo soy muy amable, el yo soy, se le quitan ese título que puso Dios en muchas partes de la palabra, dice el yo soy. Y la gente aquí dice, yo soy bueno, yo soy el mejor. Entonces, básicamente somos pecadores. Y en cualquier momento podemos tener ese resbalón, esa caída, esa situación. Entonces, sabiendo que somos pecadores por naturaleza, en un momento dado puede llegar, estamos como al borde del precipicio, ¿verdad? Caminando y un resbalón y allá caemos.
porque esa es nuestra naturaleza. Enfrentar el pecado, enfrentar aquello, no debe ser. El Señor nos está dando un camino por el cual debemos ir sin ningún problema, sin ningún peligro, pero bueno. Cometemos pecados aquí, dice, por hierro, pero algo interesante dice en el versículo 24, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia, ignorancia es ignorar, en un momento dado desconocer. Entonces, es posible. A veces, un ejemplo, tenemos una noche que caminar de un sitio a otro por necesidad, por cualquier razón, y resulta que ese camino no lo conocemos bien. Está oscuro. Entonces, a veces toca pasar situaciones así, y me voy por el camino oscuro, y caigo en el hueco, caigo en la trampa, lo que sea. Me tocó, pero ¿qué? Lo hice por ignorante, por no conocer el camino, y entonces mejor no debía haberlo hecho. Pero bueno, puedo decir, no, es que la necesidad me apremiaba, el momento tenía yo que ir, y cosas así. Vamos a una ciudad hoy en día en mi carro, y resulta que veo una calle que no tiene señalización, y simplemente me meto allí, y resulta que por desconocer la ley de allí estoy en contravía, y ahí desconocía la ley en ese momento allí y estoy en contravía. Estoy en problemas. ¿Por qué? Porque fue algo que me salió sin yo querer, simplemente por desconocer, y puede ocurrir muchas situaciones. Entonces, hay una pregunta interesante, ¿verdad? Los inconversos, o aquellas personas que no han hecho decisión de fe, ¿están perdidos por no haber escuchado el Evangelio? Puede haber muchas personas que de pronto no han escuchado nada de un ser superior. ¿Están condenados? Porque aquí dice, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia, por ignorancia, pero la palabra nos ayuda y nos da claridad que no es así. Yo hice una contravía por desconocimiento y tengo que allí pagar por esa falta. ¿Por qué no averiguó? ¿Por qué no se asesoró? ¿Por qué no estudió? ¿Por qué no miró? ¿Verdad? Entonces, muchas personas creen que su vida aquí simplemente es así y no va a pasar nada. No. Hay una condenación no por desconocimiento, porque quizá alguien en algún momento les pudo haber hablado. Básicamente cualquier persona están perdidos, porque como nosotros todos somos pecadores, todos son pecadores. Y una persona no va a decir que se va a salvar, no, es que yo no conocía, yo no había escuchado, yo nunca, allá después que muera, ¿cómo le va a decir al Señor? No, lo que pasa es que a mí nadie me habló. Básicamente somos pecadores. Ese es el punto. Y aquí dice, con ignorancia, y el Señor dice la razón, ¿verdad? La solución. Si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novio. Y ahí viene toda la solución a ese problema por ignorancia, por desconocimiento, porque pudo haber pasado sin querer hacerlo, y eso nos pasa muchas veces. Entonces, hacía una ofrenda por ese pecado de ignorancia, porque bueno, Señor, perdónanos. El Señor es así de misericordioso. Como humanos estamos expuestos, pero el Señor también nos da soluciones, porque nos dio voluntad para hacer lo que nosotros queramos, libremente. Entonces, bueno, por tu tosudez o por tu ignorancia o por cualquier razón, caíste o cometiste esto, bueno, hay una solución, y el Señor nos da la mano y nos perdona y nos quiere y nos ama, y lo dice, ¿verdad? Entonces, a la final todos tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, y
tomar una decisión, todos. Entonces, en este momento esa es la invitación. El Señor está dando la mano aquí, como decía, bueno, ya toda la congregación pecó por hierro, por ignorancia. Hagan esto, ¿verdad? Traigan, decía, un novillo, un holocausto, había solución. Hoy en día la solución es mucho más fácil, porque no todo el mundo tenemos un novillo para un sacrificio. Ya eso lo hizo el Señor Jesús. Hubo un muerto, digámoslo así castizamente. Ya hubo un muerto por esta situación. El Señor Jesús dio su vida, vino a salvar lo que se había perdido. Por ese pecado, por hierro que hemos cometido. Y dice en su palabra que el Señor Jesús vino a perdonar nuestros pecados pasados, los pecados presentes y los futuros. O sea, qué maravilla. Entonces, vemos cómo en el pasado sucedieron cosas que nos ayudan a creer y a pensar que todo esto se cumple y que hoy esa misma situación la tenemos nosotros, quizá diríamos un poco más fácil. No hay que hacer holocausto, sino hacer decisión de fe por el Señor Jesús. Ya Él murió por ese pecado que cometemos a veces, como lo dije, ignorando alguna situación, un pecado humano o humanamente en nuestro pensamiento. Se acabó el tintico de la mañana. Bueno, entonces qué interesante que el Señor nos ayuda a entender y que en aquella época hubo la oportunidad, para nosotros hoy la hay mucho mejor o mucho más fácil, como lo queramos ver. Es la invitación. El que no haya hecho decisión de fe, pero ha escuchado la palabra, eso no quiere decir que lo hace salvo y comience a decir, no, es que yo soy bueno, yo ayudo, ese yo no. Simplemente entregar su vida al Señor, haciendo un compromiso, entregando su vida al Señor, recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Y siguiendo ahí la lectura, vemos Números 15:32, otra historia también. Después de lo que acabamos de ver, tengámoslo en cuenta ese pensamiento, que el Señor nos dio la mano allí, o nos da la mano, les dio la mano y ahora a nosotros. Ahora aquí dice, en el Números 15:32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en un día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y entonces la gente se alarma, ¿cómo así que Dios mandó a apedrearlo? O sea, no entendemos entonces a Dios. ¿Cómo así? ¿Cuál es ese Dios? Un castigo muy severo, ¿verdad? Pero cuando no estamos en el camino del Señor, no lo entendemos, no comprendemos, entonces ahí viene esa crítica. Y hay muchos que hablan de Dios, pero porque no han estudiado la palabra y no saben ese punto, porque el Señor dijo, irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Por qué? Violó uno de los mandamientos del mismo Dios. Violó un mandamiento de Dios. Y Dios es muy justo. Él dijo y están los mandamientos, los preceptos allí. Entonces, ¿por qué incumplirlos? Si Él dice lo que hay que hacer y dice también qué va a pasar, qué consecuencia va a haber por no cumplir sus mandamientos. Él nos puso aquí en la tierra, nos da todo, empezando por la voluntad, ¿verdad? Tenemos voluntad de hacer lo que queramos y el Señor nos suple. Y eso es tener la fe en el Señor. ¿Qué más puedo decir? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, y eso es lo que está escrito. Todos vamos a morir y lo que nos espera es mejor, la vida allá en los cielos. Entonces el Señor nos deja aquí en la tierra todo. ¿Por qué llevarle la contraria al Señor? ¿Por qué pecar contra Dios? Y Dios es justo y el castigo es así. Hoy lo sentimos de una manera diferente. Hoy ya no vamos a ser apedreados. Este señor estaba en el desierto solo. Él creyó que nadie lo iba a ver quizá. O realmente lo estaba haciendo inconsciente. Seguramente que no.
porque todos los que la encontraron conocían perfectamente que era un día de reposo. Claro, estaba escrito, y no podía hacer eso porque el Señor había dejado las pautas claras. Y lo trajeron, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces Moisés también fue muy inteligente, muy sabio en eso, y dijo: vamos a dejarlo allí mientras el Señor determina. Dios es quien determina. Y así fue. Jehová dijo a Moisés: muera aquel hombre. ¿Por qué? Porque incumplió la ley de Dios. Y eso es importante. Ojalá que no estemos en ese plan. Hoy en día no es el día de reposo que tengamos que ir a recoger leña, pero hay muchas cosas que cometemos en contra de Dios. Ojalá que no estemos nosotros recogiendo leña donde no conviene, cuando no conviene, y que estemos violando las leyes de Dios. Siempre debemos buscar, como hizo Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Esperemos a ver qué dice el Señor. Y al Señor a nosotros nos dejó su palabra. Debemos hacerlo como Él dice aquí en su palabra. Porque en ese momento dijo: irremisiblemente muera. Él pagó con su vida por esa desobediencia en ese momento. Hoy ya tenemos a alguien que ya murió, el Señor Jesús. Entonces, si soy sorprendido recogiendo leña, como dice aquí, bueno, no recogiendo leña, es un símil, ¿verdad? Si soy sorprendido por algo en contra del Señor, violando la ley de Dios, ya el Señor Jesús murió por ese pecado. Y quizá, como leímos anteriormente, un pecado por mi ignorancia, un pecado algo que se me salió de las manos, Dios mío. Entonces, todas esas cosas ya fueron cubiertas, el pecado ya es olvidado, porque ya no voy a pagar con mi vida, no voy a ser apedreado. El Señor Jesús ya murió por eso. Entonces, qué interesante, y vemos cómo desde Génesis a Apocalipsis siempre está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí está el Señor Jesús implícito. Él ya murió, ya dio su vida por mi pecado. Y como lo dije, el símil, porque quizá estoy recogiendo leña, haciendo algo equivocado, algo que no es. Pero no, desafortunadamente somos humanos y queremos hacer las cosas a mi manera, como a mí me conviene, y así no es. Así no es. Hay que tener fe y creer en el Creador. No creo que sea redundancia, ¿verdad? Creer en el Creador, en el Señor Jesús. Que nuestra vida sea siempre así, lo mejor, como estaba qué bueno que volviéramos a la iglesia primitiva, pero difícil. La iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común. Todo era felicidad, todo era amor, todo era paz, tranquilidad, convivir. Al que le falta, tome, y al que le sobra, tome. Y no había problema, pero hoy en día los seres humanos tenemos ¿verdad? Ese chip del poder, del dinero, y más como vemos en las redes, las situaciones tan complicadas. Hoy el mundo está en guerra, se están matando, haciendo cosas que el Señor no quiere eso. Pero bueno, humanamente nos queda pedirle a Dios que nos ayude a vivir esta vida a lo mejor, y que nosotros realmente cumplamos sus mandamientos. Entonces, cuando pecamos a veces por como decía aquí, por ignorancia, y que deberíamos merecer el castigo, como dice, que muera irremisiblemente, el Señor también nos dio su palabra, y podemos leerlo ahí en el versículo 37, Números 15:37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová,
para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, teniendo consecuencia de todos estos versículos, desde el 24 hasta el 41, vemos como algo que el Señor poco a poco, y aquí, entonces, ¿qué dijo? Esta gente necesita utilizar esos ojos, pero bueno, no hay que hacer más, para que no usen sus ojos en otras cosas, su mente en otras cosas, que a diario nos desvían. Dijo, voy a poner algo como un patrón para ayudarles, para recordarles, a ver si entran en razón. Y en este caso fue al pueblo de Israel. Para nosotros tenemos su palabra y hoy tenemos, como dice también en su palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es el mandamiento para nosotros hoy. Hacer decisión de fe, aceptar al Señor Jesús, ese es un mandamiento para nosotros hoy, ¿verdad? Y hacerlo mejor. Entonces, de esa época pasaron cosas que hoy en día representan de otra manera para nosotros. Aquella época fue bajo la ley, ¿verdad? Hoy estamos bajo la gracia. Aquella época todo era mucho más físico, más material, el sacrificio. Hoy en día todo es espiritual. Diría yo, o muchos podemos catalogarlo un poco más fácil, pero no, porque tan fácil como el pensamiento vuela, ahí estamos pecando. Sin embargo, no tenemos que hacer sacrificios. Y aquí el Señor dijo, caramba, este pueblo me olvidan rápido, son, ¿cómo es? Alzheimer rápido, tan jóvenes. Y el Alzheimer, que es la enfermedad de hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo? Que hagan franjas en los bordes de sus vestidos por generaciones, pongan en cada franja los bordes de color azul. Entonces Él dice, hagan esto, recordemos cuando fue a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, que dijo, pinten el dintel de las puertas con sangre del cordero. Cuando el ángel vea, no se va a meter para nada. Y aquí algo, ¿verdad?, que dice, cuando vean el cordón azul, se acuerden que hay un Dios, que se acuerden de mis mandamientos, de mis leyes. Eso lo puso el Señor para que no, concentrados en esos cordones, todo el mundo, los varones tenían que poner eso en sus vestidos, colgando unos cordones azules. Entonces es como que nos toca así. Si no, nos perdemos. Tenemos siempre que tener un derrotero para seguir, porque humanamente parece que no podemos, ¿verdad? Parece que no. Y realmente, espiritualmente no lo podemos. El enemigo es espiritual. El enemigo dice, las huestes celestiales de maldad están por ahí. Entonces el Señor aquí les dio para ponerlos por obra, para que acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Entonces siempre que vieran entre ellos mismos los cordones azules, un alto, ¿verdad? A todo momento, a todo instante, todo el mundo estaba caminando, todo el mundo tenía cordón azul, todo el mundo tenía que acordarse del Señor. Entonces, buen punto que hizo el Señor. En una ocasión también recordemos que puso una serpiente, ¿verdad? Para que todo el que la mirara era curado de la mordedura de serpiente. ¿Y por qué era mordido por serpiente? Por sus malas acciones, por meterse por donde no debía. Y el Señor dijo, aquel que sea mordido por serpiente, que la mire. Siempre el Señor ha estado ayudando a su pueblo de la mejor manera. Y hoy en día para nosotros, ¿a quién miramos? Al Señor Jesús. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Ese debe ser nuestro cordón azul hoy en día, simplemente. Que ya no lo vemos con nuestros ojos, pero está en nuestro corazón. Debe ser ese nuestro pensamiento siempre. Yo, Jehová vuestro Dios, aquí dice que os saqué de la tierra de Egipto, pero a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, de estar mirando las cosas como si nada. No pasó nada. Hizo el pecado, la falta, lo que cometió y no pasó nada, como el gato, tapamos.
El Señor nos ayuda a entender y a ver que las cosas no son así. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser muy transparentes, tenemos que ser muy verticales en todas nuestras acciones. No estamos exentos de fallar, como decía aquí antes, por ignorancia o por un hierro que se comete, que se salió de las manos. Es normal en los humanos, pero ahí está el Señor, ¿verdad? Para terminar, entonces, después de estas tres referencias del Señor que nos ayuda a crecer espiritualmente, en Primera de Juan nos recuerda algo, lo hemos leído muchas veces. Primera de Juan 5:3 dice, pero más interesante el final, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, muchas veces lo hemos dicho. Es importante, sus mandamientos no son gravosos. Guardemos, hagamos lo que el Señor nos dice. Y ahí mismo en Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Ojalá que eso se cumpla. Recordemos, Primera de Juan 5:3, sus mandamientos no son gravosos. Y Primera de Juan 4:17, como Él es, así somos nosotros. Esos deben ser nuestros lemas en nuestra vida. Que cada día estos versículos nos ayuden, porque ya estamos bajo la gracia, ¿verdad? Cumplamos su mandamiento, no es difícil. Como es Él, claro que sí, así somos, y lo hice en presente, ¿verdad? Pues como Él es, así somos nosotros. No seremos, no fuimos, no, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, ¿quién? Jesús. Y en 1 Corintios, recordemos también eso, 10:31. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Hechos Romanos, 1 Corintios, lo voy a buscar para estar seguro que es 10:31. Entonces recordemos, fácil, en 1 de Juan, ¿verdad? 5:3, sus mandamientos no son gravosos. 5:17, así como Él es, así soy yo en este mundo. Y 1 Corintios 10:31, todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Ojalá que esto nos ayude a crecer. Es importante solo para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para terminar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por este día, por tu palabra. Hoy ponemos este día en tus manos para que nos cuides, nos protejas, Señor, que todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quedamos despedidos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.